gusto saludarla, Sandra, a usted, a los invitados y por supuesto a todos nuestros seguidores de redes sociales. En este momento nos encontramos con Sebastián Mina, abogado, nuevamente nos acompaña en este espacio de Derecho en la Terraza. Sebastián, bienvenido y qué rico contar con su presencia nuevamente. Hola Marisol, un saludo cordial para usted, un saludo para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Sebastián, hoy vamos a estar hablando entonces del ciberacoso, un tema que es sensible pero también que es muy importante. Contemos, vamos a iniciar hablando entonces de qué es el ciberacoso para aquellas personas que de pronto no tienen como ese conocimiento o esa idea muy específica. Claro que sí, Marisol. El ciberacoso es todas esas actuaciones violentas en contra de una persona, de su familia o el plagio que se presenta por medios tecnológicos o medios de comunicación. Podemos poner un ejemplo, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o por los sistemas de correo electrónico. Eso sería el ciberacoso, que una persona de una forma, digámoslo así, malintencionada, escriba malos comentarios sobre usted, malos comentarios sobre mí o sobre cualquier persona. ¿Y qué tipos de ciberacoso hay? Tenemos varios tipos de ciberacoso y hoy podemos hablar de dos que son los más comunes. Sí. Es el ciberacoso que se da, digámoslo así, por temas sexuales, ¿cierto? Entonces decimos que es un ciberacoso sexual y va a derivar en delitos. Y el ciberacoso laboral, que ese es diferente. El ciberacoso laboral puede ser que un compañero se enfoque en tus labores y te genere mala fama en grupos de la empresa, o que tu jefe de manera, digámoslo así, inadecuada utilice eso para extenderte la jornada laboral o para maltratarte o para una cantidad de comportamientos que vayan en contra de la persona o del trabajador. Sebastián, ¿y ese tipo de comportamientos los podemos encontrar en qué población más específica? Por ejemplo, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, o eso, mejor dicho, afecta a toda la gente. Yo diría que el ciberacoso se presenta de forma general, ¿cierto? Sí. Podemos decir que hay ciberacoso que se puede presentar en los niños en esos videojuegos que ellos juegan en línea ante otra persona de otra parte para hacerlo sentir mal en alguna cosa dentro del juego, utiliza palabras o veces en contra de él o le dice cosas que le puedan afectar su psicología, digámoslo así, su psiquis como persona. También de manera general en la población de los trabajadores, en unos ejemplos, por ejemplo, que tengamos un compañero que en los grupos, digámoslo así, en los grupos de WhatsApp de la empresa siempre se esté refiriendo de mala manera hacia usted, es decir, no haces el trabajo bien, te equivocas en esto, haces esto mal, por eso la empresa no está funcionando, y lo hace de manera pública, ¿cierto? O también de forma privada, pero lo que tiene que ver con el ciberacoso es que sea por medios cibernéticos, ¿cierto? Por medios de comunicación, pero que vulneren a la persona. Y que ataca principalmente entonces la psicología, teniendo en cuenta que todo es por medio de herramientas tecnológicas, pues no hay como un contacto físico entre las personas, todo es como muy psicológico. Claro que sí, Marisol, entonces todo tiene que ser separado, es decir, el acoso lo tenemos en dos ámbitos. Sí. El acoso físico, que es cuando estamos de frente y se presenta, digámoslo así, la violencia directa, o el ciberacoso, que no es una violencia, digámoslo así, directa, sino que es una violencia que se da por medio de estos instrumentos de comunicación. Bueno, y en temas un poquito más jurídicos, ¿qué consecuencias tiene entonces el ciberacoso? Una persona que practique esa violencia sobre la otra. Claro que sí. Por ejemplo, el ciberacoso, digámoslo así, en temas sexuales, que una persona... Que es bastante común. Es bastante común, claro, una persona que te esté diciendo malas cosas que lleven a ese contenido, se puede tipificar en un acoso sexual, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De esos instrumentos de telecomunicación o de comunicación o cibernéticos. Y eso estaría regulado en el artículo 210A de nuestro Código Penal y daría una pena de 3 años como mínimo. Sebastián, el tema de las fotos entra ahí, que es muy usual que una pareja le compartió sus fotos íntimas, por decirlo así, a otra persona y esa persona las hace públicas. Ahí pues correríamos con el delito del ciberacoso. Ahí no estaríamos hablando de ciberacoso, lo podríamos tener en otro contexto, pero parecido. Es decir, una pareja le comparte esas fotografías de contenido íntimo a su pareja, sí. Y digamos que la otra pareja, la que las tiene, lo amenaza constantemente. Ahí sí podríamos estar hablando de eso. Ya si la persona las divulga, estaríamos hablando ya de pornografía y eso tiene otros delitos en contra pues, de la persona que haga eso. O sea, que hasta que no las publique,
No infringe pues como en otro delito. Eso no infringe, no vulneraría todavía la intimidad de la persona. Es decir, el ciberacoso es que yo te presiono o te maltrato, ¿cierto? Por medio de eso, con ese contenido, ¿cierto? Claro. Ya si yo las publico o la otra persona las publica o usted las publica, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Ya estaríamos hablando de otro delito diferente a ese acoso. Es que le llamamos ciberacoso al acoso que se hace por el medio cibernético, es decir, por la red, ¿cierto? Le llamamos acoso al que se hace de manera directa. Listo. Y en el otro ámbito, ¿Qué es el laboral? en el laboral podríamos hablar de que la persona que hace estos comportamientos, ¿cierto? De acosar al otro, sea el jefe o sea el mismo compañero, se vería enfrentado ¿a qué? A un despido con justa causa porque está maltratando a su compañero y pues las mismas consecuencias tendría el empleador. Bueno, y uno puede ir a la cárcel por este tipo de delitos. Claro que sí, porque si es de contenido sexual, ¿cierto? Sí podría ir a la cárcel. Si es de contenido laboral o otro tipo de contenido, ¿cierto? Digamos que no iría a la cárcel, pero también tendría consecuencias económicas. También el ciberacoso podría, digámoslo así, encauzar en otros delitos. ¿En qué delitos? Por ejemplo, una injuria, una calumnia. O sea que una persona podría ser condenada por varios delitos. Sí. Ese desencadena varios. Sí, claro, porque podríamos determinar, lo acosó sexualmente con el ciberacoso, pero también hizo comentarios que no son reales en contra de esa persona, que quedaron, digámoslo así, identificados digámoslo así, en Facebook, quedaron ahí el comentario maluco, entonces diríamos también que si es una mentira, estaríamos hablando de una calumnia, una injuria, según lo que se haya dicho. Y en cuanto al tiempo que uno debe pagar entonces en la cárcel, ¿cuánto sería? Pues como esa pena máxima. Tendríamos que mirar, Marisol, porque son delitos que tienen unas penas muy bajas, ¿cierto? Y todo sería no... Son de los delitos que más, pues Son la delitos, condena es más la injuria poquita. y la calumnia son delitos querellables, ¿cierto? Digamos que depende de la persona, ¿cierto? Ir a la fiscalía a denunciar y que se ratifique en esa denuncia y continuar con el proceso. Ya cuando hablamos de ciberacoso en el contenido sexual, ya no sería querellable, sería investigable de oficio, pero también es una pena baja, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver si esa persona tiene antecedentes y condenas por otros delitos, si entraría a la cárcel por esto, o si no, se le podrían aplicar otras figuras jurídicas que igual se condenaría, pero podría estar en libertad mientras cumple ese tiempo de pena. Estaríamos hablando de unos 3, 4 años más o menos. Entre 3 a 4 años o hasta los 5 años si comete los dos delitos o solamente uno. Bueno, ¿y en qué caso puedo ir a entablar una demanda, denuncia? Denuncia. Denuncia. ¿En qué casos puntualmente puedo ir entonces a la estación de policía, donde un abogado, donde un juez? Sí. ¿Dónde podría acudir? Podrías acudir a todas las instancias. O sea, todas las si anteriores. podría usted decirme, esta persona me está calumniando por medio de Facebook, de Instagram, está diciendo cosas que son mentiras sobre mí, entonces te puedes ir donde un abogado para que él te redacte la denuncia y te represente como víctima. Podrías ir a la estación de policía, ya te van a guiar dónde pones la denuncia, o podrías ir a la fiscalía y hablar con los fiscales y decirles me está sucediendo esto, y también podrías interponer la denuncia. Bueno, ya para finalizar, Sebastián, porque el tiempo es demasiado corto, ¿qué le podemos decir a aquellas personas pues, que están siendo acosadas para que se motiven? Es un delito, no es normal que una persona pues, esté acosando a la otra y que también hay consecuencias legales. Sí, claro, un mensaje para la comunidad es que cuando identifiquen esta clase de comportamiento, o sea, de tus compañeros de trabajo, del jefe, puedan iniciar un proceso interno en la empresa para que esto cese, o si no llegar hasta las últimas consecuencias, y nadie está obligado a soportar malos tratos de contenido sexual o de contenido personal en las redes sociales, entonces también para que se animen a denunciarlos y podamos ir viendo que la ley sí funciona para estos casos, sino que muchas veces se quedan en el aire, se quedan dentro de la comunidad y no acudimos a las instancias judiciales para hacerlo, entonces no nos dé miedo, para eso tenemos a la fiscalía, a la policía que investigará siempre esto y los terminará estos problemas. Y por supuesto a ustedes los abogados para tratar de dar una solución. Claro que sí, Marisol. Sebastián, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio, esperamos tenerlo nuevamente. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Bueno, y a ustedes televidentes, Sandra, los invitamos entonces para que sigan con este espacio de La Terraza.